Oremos. Eterno Dios, te agradecemos por la vida, te agradecemos por el privilegio de saber que somos tus hijos, de saber que cada uno de nuestros pecados han sido perdonados por la obra de Cristo en la cruz. Y ese es un motivo por el cual nosotros te exaltamos y te damos toda la gloria. Y ahora, Padre, también te rogamos que tú nos ayudes en este tiempo, en el que tu iglesia se reúne, Señor, para estudiar tu palabra. Te rogamos que sea tu Espíritu el que trate con nuestras vidas, con nuestros corazones. Y permite que las enseñanzas, Señor, nosotros podamos realmente apropiarnos de ellas. Señor, quita de nosotros el orgullo, quita de nosotros la arrogancia, quita de nosotros todo aquello que impide que tu palabra, Señor, pueda ser plenamente implantada en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a obedecerte verdaderamente. Ayúdanos a guiar nuestras vidas por los principios tuyos. Y permite que los deseos nuestros no sea lo que prevalezca. Padre, te rogamos tu ayuda en este tiempo y pedimos tu edificación. Lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, el título de nuestra clase es La importancia de la Reforma Protestante para la Iglesia del siglo XXI. Hoy no vamos a tener la clase de las disciplinas espirituales porque, como todos sabemos o debemos saber, ahora esta semana se conmemora años de la Reforma Protestante y ya hace más de 500 años de ese hecho. Y nosotros no celebramos la Reforma Protestante, pero sí recordamos este acontecimiento como algo que puede traer intrusión a nuestra iglesia y también a nuestras vidas. Y eso es lo que queremos hacer en el día de hoy, en esta mañana, ver algunas cosas que pueden ser útiles para nosotros como iglesia y también como creyentes. Es importante señalar que en el siglo V comenzó a desarrollarse lo que vendría a ser posteriormente la Iglesia Católica Romana. Y durante todo ese tiempo de la Edad Media, nadie cuestionó la autoridad que había adquirido esta iglesia. Incluso todos los reyes de Europa temían al poder desarrollado por la iglesia de Roma. Esta iglesia ponía reyes y quitaba reyes. Esta iglesia hacía lo que ellos querían. No había nadie que pudiera frenar su poder. Esta iglesia se había corrompido a tal punto que necesitaba una reforma. Hubo voces que se levantaron señalando tal corrupción y la necesidad de volver a las doctrinas bíblicas, pero fueron acalladas. Como es el caso de lo que nosotros llamamos, al estudiar la historia, los prerreformadores, como Pedro Baldo, John Wycliffe, Juan Hus, Girolamo Savonarola. Todos estos fueron hombres que de alguna manera vieron que la iglesia se había desviado, que la iglesia se había corrompido, y ellos atacaron la inmoralidad existente en la iglesia, la corrupción que había en la iglesia y la necesidad de volver a la palabra de Dios. Pero como dijimos, sus voces fueron acalladas. Sin embargo, también Isabel I, la católica, vio la necesidad de que la iglesia fuera reformada, que la iglesia fuera cambiada, y se percataba de esa corrupción que había allí. Ahora, teniendo estas cosas en mente, podemos decir que la reforma del siglo XVI no se da en un vacío, sino que es el resultado del sueño frustrado de generaciones anteriores que anhelaban un cambio radical, tanto dentro de la iglesia como en el plano político. Lutero fue uno más con esas ansias de cambio, de reforma, pero que solo por la providencia de Dios, su protesta de las 95 tesis trascendió sin parangón por toda Alemania. Es decir, que aquello fue un explosivo, este asunto de las 95 tesis. Y a partir de ahí,
nosotros vemos lo que se conoció como este movimiento de la Reforma. Lutero no hizo esto para crear la Reforma, es decir, Lutero no hizo a propósito, él no comenzó la Reforma a propósito, fue algo que surgió. Él sencillamente había puesto las 95 tesis con el objetivo de discutir esos temas presentados ahí para buscar aclararlos, porque él entendía que no eran conformes a la palabra de Dios. Así que esto de la Reforma realmente podemos decir que fue algo que por la providencia de Dios se dio. Ahora, ¿qué es la Reforma protestante y cómo comenzó? Bueno, la Reforma protestante comienza, como hemos dicho, con una simple protesta del monje Martín Lutero, quien clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg para discutirlo con algunos académicos según la costumbre de la época. Pero dicha protesta trasciende más allá de las fronteras de Alemania y llega a convertirse en un movimiento que desea reformar la iglesia católica según las enseñanzas bíblicas. Ellos lo que querían era reformar la iglesia. Lutero, eso era lo que él quería. Él no quería dividir la iglesia, él no quería destruir la iglesia. Él lo que quería era que las cosas se hicieran según lo establecido en la palabra de Dios. Así que ese era el deseo que posteriormente hubo ahí en Lutero, que la iglesia pudiera ser realmente cambiada. Ahora, ¿cómo debemos nosotros ver a los reformadores y la reforma protestante? Debemos mirar a estos hombres, a los reformadores y las ideas que se defendieron allí en la reforma protestante o lo que fue la reforma protestante bajo la lupa que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da al escribir: examinarlo todo y retener lo bueno. Así, cuando miramos a la reforma, lo hacemos teniendo como bueno solo aquello que estamos llamados a creer y a obedecer a la luz de la palabra de Dios. Es decir, que en la reforma se cometieron errores. Nosotros no estamos llamados a cometer esos errores, a mirar esos errores. Solamente aquellas cosas que nosotros vemos que son conforme a la palabra de Dios. Los reformadores y la reforma son una referencia para la iglesia de hoy, solo porque redescubrieron, ellos no descubrieron nada, redescubrieron o desempolvaron verdades fundamentales que Dios había dado como pilares de una iglesia verdadera. Eso estaba ahí, pero la iglesia se había apartado, se había alejado, había sepultado las escrituras y todo era cuestión de tradición y cuestiones de hombre, y ellos lo que hicieron fue ver esas verdades y sacarlas nuevamente a la luz. Por eso decimos redescubrieron, estas verdades, pero eran cosas que Dios había dado desde el principio. Cabe decir que no adoramos a los reformadores. No los adoramos. Eran hombres de carne y hueso como usted y como yo. Hombres que cometieron pecados, hombres que tenían defectos, pero que Dios llamó, y en su gracia Dios también los usó con un propósito. Y desde esa perspectiva nosotros miramos a estos hombres, miramos a estos reformadores, pero no porque ellos eran perfectos. Ahora, ¿por qué consideramos que aún hoy la reforma es importante para la iglesia? ¿Por qué razón podemos decir que hay cosas? Si esto es un evento que pasó hace más de 500 años ya. Es un movimiento bien antiguo. ¿Por qué pensar en este movimiento? ¿Por qué quizás estudiar este movimiento? ¿Por qué razón? Miren, la historia siempre tiene muchas cosas que enseñarnos. Cosas buenas y cosas malas. Y cuando nosotros estudiamos la historia, podemos apropiarnos de esas cosas buenas que vemos que se hicieron. Pero también podemos estar alertas para rechazar los errores que se cometieron. Y cuando nosotros miramos a la reforma y todo el ambiente de la reforma, podemos aprender ambas cosas. Podemos aprender las cosas buenas de la reforma, los ideales que ellos defendieron, pero a la misma vez podemos
rotundamente rechazar, porque la Biblia lo enseña, pero también porque fue la vivencia a la que tuvieron que enfrentarse los reformadores de esta iglesia totalmente corrompida, donde la palabra de Dios había desaparecido totalmente. Entonces, esas son cosas que nosotros podemos mirar ahí y que deben llevarnos a reflexionar. Así que el primer punto de nuestra clase es la importancia de la reforma protestante para la iglesia del siglo XXI. Radica en que fue un intento por reformar la iglesia de la corrupción en que estaba. Es decir, ese era el objetivo de los reformadores, reformar la iglesia de la corrupción en que se encontraba. Y esto nos lleva a ver cuáles son las causas que dieron origen a la reforma. Cuáles son las causas principales que provocan la reforma. Y podemos decir que la primera de esas causas es religiosa. Tiene que ver propiamente con la iglesia, porque la iglesia estaba sumida en una gran corrupción, inmoralidad y rapiña. El clero era parte de esa corrupción. Y eso había hecho que la iglesia fuera un desastre. Aún las personas que no tenían que ver con la iglesia, que quizás no pertenecían, se daban cuenta de lo mal que andaba la iglesia. Por ejemplo, el Papa Borjan tenía varias amantes, tenía hijos. Y esto habla de la corrupción que había ahí en medio de esa iglesia. Incluso había lugares que cuando iban a ser visitados por un sacerdote o un fraile, se les pedía que tenían que ir acompañados de una concubina, porque los feligreses temían por sus esposas. ¿Qué quiere decir eso? La gran corrupción que había. Nicolás Maquiavelo dijo 4 años antes de que Lutero clavara las 95 tesis en la puerta, dijo: cuando uno ve la iglesia católica y romana y la compara con las enseñanzas del Nuevo Testamento, uno se da cuenta que tanta corrupción está a punto de ser castigada. Es decir, que esa era la idea que había sobre esta iglesia. Erasmo de Róterdam, que era un teólogo católico, escribió un panfleto en el que mostraba cómo Pedro le impedía la entrada al cielo al Papa Julio II. Imagínense, el Papa, el representante principal de la iglesia, según la iglesia católica, porque nosotros, ustedes saben, no creemos, eso no es algo que está en las escrituras, es un invento humano. Pero Pedro impidiéndole al Papa Julio II entrar al cielo, por lo malo que había sido. Y eso lo escribió un teólogo católico. Eso debe enseñarnos también cuán mal estaba la iglesia en ese tiempo de la Edad Media. Y que eso fue la causa principal, ¿no?, de la reforma y de esta protesta de Martín Lutero. Una cosa también, la iglesia católica creía que ellos eran los únicos que podían interpretar las escrituras. La iglesia católica se veía como la que tenía solo esa autoridad. Solo ellos podían tener las escrituras y enseñarlas. La jerarquía de la iglesia católica, como el Papa a su cabeza, solo podían interpretar las escrituras. Es decir, tenían el monopolio de la palabra de Dios. Por eso había tanto oscurantismo. Por eso el evangelio no se conocía. Como vamos a ver ahora, era un evangelio que no tiene nada de evangelio. Era una serie de rituales y de inventos que no están en la palabra de Dios. Erasmo de Róterdam, teólogo católico, como dijimos, publicó el Nuevo Testamento en griego, y eso tuvo una amplia aceptación entre los católicos, y muchos empezaron a estudiarlo y a compararlo con la tradición católica de la Vulgata latina, y se percataron que no era fiel a los manuscritos originales, sino que era una Biblia que apoyaba realmente las enseñanzas católicas. El mismo Lutero fue una de esas personas
que se pudo percatar de estas cosas. En un pasaje del Nuevo Testamento donde dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta Biblia dice: arrepentíos, pero ahí donde usa la palabra arrepentíos, dice: hagan penitencia porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es una mala traducción del término que se usa, que es metanoia, que es arrepentimiento. Ellos lo traducen de esa manera para justificar su doctrina. Lo que dice es: hagan penitencia porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso habla de la corrupción de esta iglesia. Tú no puedes estar tranquilo en un lugar donde realmente se tergiversa la palabra de Dios, donde se ha preparado una Biblia para que cuadre con tu interpretación, con tus ideas. Nosotros necesitamos estar en un lugar donde verdaderamente se enseñe la palabra de Dios y se enseñe con toda claridad. Por ejemplo, la iglesia había creado un sistema sacramental, que por medio de ese sistema era que las personas podían ser salvos, porque ellos creían que eran los únicos que podían dispensar la gracia de Dios. Es decir, nadie podía salvarse aparte de la iglesia católica. La iglesia enseñaba que ella era la madre espiritual de todos los creyentes y el Papa era el padre espiritual. Y fuera de esa relación paternal, nadie podría ser salvo. Esto es un error, esto es una herejía. Eso no está en la palabra de Dios en ningún lado. Es un invento de esta iglesia que, como dijimos, a partir del siglo V se fue instaurando y fue cogiendo mucho poder y también fue tapando la verdad de Dios, fue ocultando la verdad de Dios, fue sepultando la verdad de Dios, y lo que había era un oscurantismo tremendo. Así que estas cosas nosotros, cuando estudiamos y leemos sobre lo que ellos creen, vemos cada una de estas cosas. La iglesia dispensaba la gracia por medio de los sacramentos. Ellos tienen siete sacramentos y a través de esos sacramentos dispensaban la gracia de Dios. Alguien, para pertenecer a la iglesia católica, se bautiza. Ustedes, en nuestros países, la mayoría de las personas están bautizados en la iglesia católica desde bien pequeños y se creen católicos, ¿no? Por tradición. Los católicos enseñan que en el bautismo el pecado original es perdonado completamente, pero después uno sigue pecando. Entonces tú necesitas, en el sistema sacramental y salvatorio que ellos han ideado, tú necesitas de los otros sacramentos para que esos pecados que tú vas a seguir cometiendo puedan ser borrados, perdonados. Está entonces ahí la confesión y está la penitencia. Incluso también la extrema unción tiene que ver con esto, que es cuando se ora, cuando las personas ya están a punto de morir y se pide por ellos. Pero aún así no es suficiente, porque ellos también enseñan que uno nunca es completamente santo para entrar al cielo. Entonces, cuando tú mueres, tienes que ir al purgatorio, que es una doctrina que no es bíblica, es una herejía creada también por la iglesia católica. Entonces, las personas a morir van al purgatorio y ahí van a purgar finalmente sus pecados hasta que puedan ser pasados a la gloria. Hermanos, todo esto es un invento. Esto es una herejía. Y así vivía el mundo en este tiempo de la Edad Media. Y estas cosas fueron las que hicieron que Lutero y otros hombres más comenzaran la Reforma Protestante. Y ya había habido, como dijimos, otros hombres anteriores que también tuvieron esas inquietudes y lucharon por esto. Cuando vemos esto nos preguntamos, ¿dónde está el Evangelio en todo este sistema inventado de salvación? Porque la persona nunca dice que tenían que creer en Cristo ni tener una relación con el Señor Jesucristo. No habla nada de eso. Solo tenían que creer en la iglesia. Y todo ese andamiaje era el que les permitía llegar al cielo. Y las indulgencias están relacionadas con este sistema
de salvación. Porque cuando tú estabas en el purgatorio, entonces ahí venían a jugar las indulgencias y tú podías entonces pasar al cielo. Ahora, ¿qué es las indulgencias de los pecados? Esto consiste en una bula papal que concede el perdón de todos los pecados a todos aquellos que la compren, garantizando de esta manera su entrada al cielo. Es decir, es un edicto papal, es una orden firmada por el Papa, donde el que pague, obtiene el perdón de sus pecados. Y propiamente este punto fue algo que molestó grandemente a Lutero, porque para recaudar fondos para la construcción de un templo, ellos empezaron a promover esto de las indulgencias, que era una práctica que tenían, pero empezaron a hacer mucho énfasis en eso. Y Tetzel estuvo cerca de las fronteras ahí de Alemania, y eso llegó a los oídos de Lutero. Y Lutero entonces decidió clavar las 95 tesis que hablaban propiamente trataban propiamente este asunto. Ahora, los católicos enseñaban también, que tiene que ver con esto de las indulgencias, que ciertas personas como el Señor Jesucristo, que vivió una vida perfecta, la Virgen María y otros santos que han sido canonizados, habían adquirido un superávit, que entonces la iglesia era la que podía administrar eso por medio del Papa, y se le aplicaba a esas personas que no habían logrado vivir una vida santa, y entonces por medio de eso ellos podían heredar el cielo. Y ese era el mundo de la Iglesia Católica en aquel entonces, la enseñanza de la Iglesia Católica en aquel entonces. Johann Tetzel promovía las indulgencias diciendo esto: tan pronto la moneda cae en el cofre, tan pronto la moneda en el cofre cae, resuena el alma al cielo y brinca sin pena. Es decir, cuando suena la moneda en el cofre, el alma cae en el cielo. Era lo que él estaba diciendo. Y llegó a decir una serie de cosas terribles. Por ejemplo, si alguien pudiera tener la oportunidad de violar a la Virgen María, ese pecado le podía ser perdonado por las indulgencias. Y así era un hombre muy habilidoso, muy elocuente, y dice que las personas venían y compraban las indulgencias, porque también él prometía que todos los pecados que tú cometieras de ahora en adelante podían ser perdonados. Incluso si tú tenías algún familiar que ya había muerto, tú podías comprar las indulgencias para que esa persona fuera también perdonada y ya pudiera ser librada e ir al cielo. Esto nos habla de la gran corrupción de la Iglesia Católica, junto a otras causas sociales y económicas, también políticas, dieron origen a la Reforma Protestante, o son las causas que provocan la Reforma Protestante. Ahora, todas estas cosas hicieron que la autoridad de la Iglesia comenzara a resquebrajarse. Toda esta situación de la corrupción de la Iglesia, de los asuntos políticos, porque había reyes que ya estaban hastiados de la forma en que la Iglesia hacía las cosas, y que quitaba reyes y los ponía, y todo esto hizo que esta iglesia empezara a decaer, y fue propicio para que se diera lo que nosotros hoy conocemos como la Reforma Protestante. El segundo punto de nuestra clase es la importancia de la Reforma Protestante para la iglesia del siglo XXI radica en los principios bíblicos que los reformadores redescubrieron. Y aquí vamos a ver los principios que los reformadores no los inventaron, sino que estaban ahí en la palabra de Dios. Sencillamente ellos dijeron que eran las cosas sobre las que la iglesia debía moverse, las enseñanzas que la iglesia debía enseñar, porque eran sus fundamentos, eran las enseñanzas sobre las que la iglesia está fundada, que son las enseñanzas de Cristo. Y estas enseñanzas son sumamente importantes para nosotros hoy, y serán
importante mientras exista la iglesia de Dios en este mundo. Es decir, mientras el Señor no venga por su iglesia, todas estas cosas van a ser bien importantes, porque son el fundamento mismo de la iglesia. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Es columna y sostén de la verdad. Es decir, la iglesia está para eso, para mantener la verdad, para proclamar la verdad. Sin embargo, vemos que en este tiempo de la Edad Media, la iglesia se había apartado de eso. Esta iglesia católica se había apartado completamente de esas verdades que debía proclamar. Jesús siempre estuvo dispuesto a sostener la verdad. Siempre estuvo dispuesto a defender la verdad. Aún en los momentos más difíciles, también nosotros, como su iglesia, tenemos que estar dispuestos a defender la verdad en todo momento. Aún en los momentos de crisis, aún en los momentos de persecución, los momentos de prueba, nosotros, si somos verdaderos creyentes, si somos verdaderos discípulos, estamos llamados a permanecer en la verdad y defender la verdad. ¿Cuáles son estos principios bíblicos que fueron redescubiertos por los reformadores del siglo XVI? Primer principio, sola escritura. Es importante decir que ellos no hablaban así en esta nomenclatura, ¿no? Que nosotros hablamos, sola escritura, sola gracia. Eso vino tiempos después, pero sí eran estas enseñanzas. Los reformadores vieron la necesidad de las escrituras para poder vivir la fe, de las escrituras para poder tener una iglesia verdaderamente pura que honrara y glorificara el nombre de Dios. Así que este principio de sola escritura es fundamental para que una iglesia pueda ir en pos de la verdad. Y dice así que este principio es: la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Eso es lo que queremos decir con este principio de sola escritura. La Biblia es nuestra máxima autoridad en materias de fe y en materia de nuestra práctica, también de lo que nosotros como creyentes debemos practicar. Nosotros debemos ir a la Biblia, que es la que nos enseña cómo vivir y cómo honrar y glorificar el nombre de Dios. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Nada que vaya en contra de la palabra de Dios puede regular nuestras vidas. Solo la palabra de Dios debe regular nuestras vidas. Y ese fue un principio, una enseñanza defendida por la Reforma, defendida por los reformadores. Y es algo que como creyentes y como iglesia, si queremos ser fieles al Señor, nosotros debemos mantener todos los días, momento a momento, ser capaces de defender la verdad. Los reformadores abogan porque la Biblia fuera leída por el pueblo en el idioma que ellos entendían. La Iglesia Católica no quería eso. Y daban las misas en latín y la Biblia estaba en latín. Y eso era un idioma que solo lo conocían personas importantes. Pero la Reforma luchó porque la Biblia pudiera estar en manos del pueblo. Porque ellos creían que para que el Evangelio pudiera expandirse y la verdad de Dios pudiera expandirse, era necesario que todos pudieran tener la Biblia. Y de hecho, las mismas escrituras en 2 de Pedro 2, del 20 al 21, nos dice que ninguna escritura es de interpretación privada. Sin embargo, esta iglesia enseña que las escrituras es de ellos. Que ellos son los que pueden enseñarla e interpretarla correctamente. Pero no es lo que enseñan las escrituras. Pastor, yo creo que esa fue la grandeza de la Reforma. O sea, traer
Amén. Y esa también es la grandeza de la reforma de nuestros días. Cuanto más la Biblia esté en el centro de nuestras vidas, más reformados seremos. O sea, que todos podamos tener una relación directa con las Escrituras, y eso es lo que va a hacer que nuestras iglesias sean libradas del error. Amén. Así mismo es. Es importante. Este principio de sola escritura es sumamente importante. De hecho, los otros principios se derivan de este. Porque en este es que podemos aprender de las otras, ¿verdad? De los otros pilares que los reformadores defendieron. Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hermano, los judíos habían hecho eso, pero la iglesia católica fue la copia perfecta de eso que está diciendo Jesús ahí en ese versículo de las Escrituras. La iglesia la habían llenado de tradiciones y de prácticas humanas, pero que nada tenían que ver con la palabra de Dios. Sin embargo, tú y yo somos llamados a ser como los cristianos de Berea, que se habla en Hechos 17 acerca de ellos, y se nos dice que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada uno de ustedes está llamado a escudriñar las Escrituras para ver si lo que se está enseñando es verdaderamente coherente con lo que la palabra de Dios dice. Entonces eso nos llama a nosotros a estudiar la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser confundidos, para no irnos detrás del error. En 2 Timoteo 3:15 al 17 se dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es la que te puede hacer sabio para la salvación. La Biblia nos puede hacer sabio a nosotros para la salvación. Ese mismo pasaje de Timoteo ahí lo dice, unos versos antes. No la tradición, no la jerarquía romana, nada de eso puede hacernos sabios para la salvación. Pero sí la palabra de Dios, porque en ella nosotros encontramos el mensaje que salva. La salvación es en Cristo solamente y no a través de ritos religiosos o por pertenecer a la Iglesia Católica Romana. Eso es un error, una herejía. La Biblia es inspirada por Dios, dice este texto que acabamos de leer, y es la que nos enseña el verdadero camino de salvación y cómo vivir para la gloria de Dios. Nuestras vidas pueden ser moldeadas únicamente a través de las Escrituras. No podemos entonces divorciarnos de la palabra de Dios. Hermanos, estamos llamados a valorar el tesoro que tenemos en nuestras manos. La Biblia en nuestras manos es un verdadero tesoro. Aprovechémoslo. Leamos la palabra, estudiemos la palabra, memoricemos la palabra para no ser presa del error. Muchas veces somos negligentes. Y tenemos Biblias en nuestros hogares, no una, varias, y no las usamos. Mire, si usted tiene, en el tiempo de la Reforma, la Biblia no estaba, los reformadores se dieron a la tarea que fuera traducida, que la pudieran tener en los idiomas y todas estas cosas. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de tenerla en nuestras casas. Pero entonces somos irresponsables. Porque no la estudiamos, no la valoramos y realmente es un tesoro que Dios nos ha dado. Está el principio de sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en Cristo, quien murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Sola fe, mi hermano. No por obras, para que nadie se gloríe. Solo por medio de la fe en Cristo, nosotros podemos ser salvos, podemos ser justificados. Como dice Romanos 1:17, y este fue uno de los textos principales en la vida de Lutero, que le permitió a él encontrar la verdad y entender el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El Evangelio revela la justicia de Dios. Nos muestra la verdadera justicia de Dios, esa justicia con la que nosotros podemos ir al cielo. Es por la fe, se obtiene solamente por la fe. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. No hay otra forma de ser justificado. No es por obras, no es porque hice esto, porque hice aquello. No. Por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. No es por obras. Es por la fe únicamente. Sola gracia fue el otro principio que los reformadores también defendieron. La salvación es un don de Dios, querían decir con esto. Es decir, es un regalo de Dios, es algo que Dios otorga soberanamente. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada exclusivamente en la obra redentora de Cristo. No lo mereces. De hecho, lo que hay es desmérito en ti. Por eso Dios, en su infinita gracia, te lo da. Te da la salvación. Y eso debe mover nuestros corazones a vivir una vida de agradecimiento y de obediencia a Dios. No para obtener un favor de Dios, sino porque ya ese favor Dios me lo dio. Ya Dios me salvó. Y en agradecimiento yo quiero vivir para Él, quiero vivir para su gloria. En Efesios 2:4 en adelante al 9, habla acerca de este aspecto, pero dice el verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Por gracia sois salvos. Y esto no es de ustedes. Dice, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es importante porque hay muchos cristianos allá afuera que dicen que creen salvación por gracia y realmente es por obra. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Solo a Dios la gloria. Fue el otro principio también. No, disculpen. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, mis hermanos. No en la iglesia, como ellos decían. No en la iglesia, únicamente en Cristo. Excluyendo así cualquier otro camino de salvación para llegar a Dios. No a través de ritos, ni a través de otras, de las obras, ni de otras cuestiones. Únicamente en Cristo está la salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación únicamente está en Cristo. Sí. La Iglesia Católica, cuando Daniel habla de la reforma hace 505 años, vamos a cumplir 506, podemos pensar, bueno, la Iglesia Católica ha cambiado, ha mejorado. La Iglesia Católica de Roma sigue teniendo exactamente los mismos dogmas que cuando Lutero protestó. Usted puede ver en YouTube un hombre, un sacerdote católico que dice que ha salvado miles de almas del purgatorio. E invita a los feligreses a rezar un Padre Nuestro para salvar cada día un alma del purgatorio. Ya no es predicar el evangelio. Es, mira, vamos a esperar a que se mueran y lo sacamos por rezando una serie de cosas. Siguen teniendo exactamente las mismas doctrinas. Debemos mantenernos firmes en lo que está diciendo el pastor contra la Iglesia Católica Romana y toda la demás herejía, obviamente. Amén. Ahora, ¿por qué? Nuevamente, ¿por qué son importantes estos principios conocidos como las 5 solas de la Reforma, hermanos? Son un resumen de las grandes doctrinas bíblicas que permiten excluir el error en temas tan trascendentales como lo que estas verdades encierran. Estas doctrinas nos permiten excluir el error. También porque toda iglesia que tenga presente las enseñanzas de estas 5 verdades fundamentales estará conduciéndose fielmente mientras aguarda la segunda venida del Señor. Porque una iglesia apóstata, fíjese, una iglesia apóstata, si comienza a seguir y a creer las verdades que emanan de estos 5 principios bíblicos, se convertirá en una iglesia fiel.
Así que fíjese si realmente son importantes estos principios. La fortaleza de una iglesia depende de estos principios que los reformadores redescubrieron. Porque si una iglesia no toma en cuenta la palabra de Dios, va a ser una iglesia infiel, va a ser una iglesia débil. Y así, si no toma en cuenta la gracia, si no toma en cuenta la fe en Cristo, si no toma en cuenta a Cristo y la gloria de Dios, fíjese, son cosas bien importantes. ¿Qué va a pasar? Va a ser una iglesia que no va a estar honrando a su Señor. A veces nosotros hablamos mucho de estos temas y quizás alguien pudiera decir, bueno, de nuevo hablando del tema, hermano, no debemos cansarnos de hablar de este tema y de estas verdades. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar son verdades que Dios fue quien las reveló y están en su palabra. Y en segundo lugar, porque la misma Biblia nos habla de esto. Por ejemplo, Pablo y Pedro decían, yo no os dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Es decir, es bueno que nosotros podamos recordar estas cosas. Es importante que nosotros podamos mantener en mente estas verdades y vivir por ellas. Como iglesia, estas verdades nos van a ayudar a ser una lumbrera en este mundo de corrupción y de pecado. Estas verdades, el permanecer en estas verdades nos van a ayudar. Y aún en nuestras vidas personales, el hecho de tener presente estas verdades nos van a permitir brillar en el lugar en que Dios nos ha puesto. No podemos apartarnos de estas cosas. Y tercer y último lugar, la importancia de la reforma protestante para la iglesia del siglo XXI radica en mostrarnos la necesidad de que la iglesia permanezca fiel. La reforma debe llamarnos a eso. Aquel fue un tiempo de oscurantismo, cuando la iglesia se había desviado. Nosotros somos llamados a permanecer fiel. Somos llamados a permanecer en la verdad de Dios. Por eso podemos decir que la necesidad de una reforma continúa aún en nuestros días. Y no porque no haya iglesias fieles, las hay. Pero en sentido general hablando, la iglesia se ha corrompido, como vamos a ver en un momento. De ahí un principio que los reformados sostienen, iglesias reformadas siempre reformándose. Y aunque este principio, la persona que se le atribuye, lo usó en otro sentido porque esa persona creía que la reforma protestante había hecho todos los cambios necesarios. Y él hablaba entonces de la reforma del corazón. Pero puede ser usado en el sentido de que cuando una iglesia se ha apartado de la verdad, debe ser reformada, es decir, debe ser cambiada, debe volver a la verdad de la palabra de Dios para que pueda ser establecido el orden correcto y la adoración correcta al Dios verdadero. Así que cuando hablamos de reformar la iglesia, pensamos en eso, en quitar todas aquellas cosas que no son conformes a la enseñanza de la palabra de Dios, que son cuestiones humanas, que son cuestiones de hombre. Esto puede hacerse solo mirando a la luz de la verdad de Dios, es decir, a la luz de la palabra que Dios nos ha dado. Puede hacerse siendo celoso del verdadero sentido de lo que Dios nos ha dicho, dejando de lado cualquier predisposición humana y solo ser cautivo de la palabra de Dios. Solo ser cautivo de la palabra de Dios. Y también en el plano personal, practicando una fe viva que se muestra en una vida cambiada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, quedando así excluidos de una adoración que es mero formalismo o conformismo o ritualismo. Necesitamos ser moldeados por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo.
Así que todo esto es un llamado a mantener la centralidad de las Escrituras en nuestra iglesia y en nuestras vidas personales. Tenemos que hacer eso, hermanos. Y quizás usted pueda pensar, bueno, mira que se habla de las Escrituras. Mira que se ha estado hablando ya, no hablen más de esto. Siempre necesitamos volver sobre estas verdades porque son importantes. Y a veces cuando damos una cosa por sentada, la perdemos. A veces pensamos, no, todos saben que debemos leer la Biblia. Todos saben que debemos estudiar la palabra de Dios. Y el hecho de darlo por sentado, muchas veces al hacerlo, mira, perdemos. Fallamos en eso. No podemos dar nada por sentado, sino que necesitamos ser claros. La iglesia de hoy necesita una nueva reforma a la luz de la palabra de Dios. He oído a muchos en esta iglesia que han llegado a esta iglesia y en otros lugares decir que es muy difícil encontrar una iglesia seria en Miami. Y las razones que avalan esos comentarios son básicamente las siguientes: mucha superficialidad en la predicación y la enseñanza de la palabra. Muy mala doctrina. El culto de adoración a Dios se ha corrompido con prácticas extrabíblicas, mímicas, danzas, payasos, pasarelas de cantantes, juegos de luces, efectos especiales. Son las cosas que muchos abogan. La comunión se ha debilitado a tal punto que apenas se comparte con los hermanos de la fe. Es decir, no hay un verdadero compañerismo con los hermanos. Hay frialdad en ese aspecto. Iglesias también al gusto del consumidor. Ahí se hace lo que las personas dicen. No se hace lo que la palabra de Dios dice. Son los comentarios, fíjese. Iglesias que no son dignas de llevar ese calificativo también las hay. Son iglesias entre comillas. Más bien son sinagogas de Satanás. Y ahí entran estas iglesias de la prosperidad. Para mí son mal llamadas iglesias. Su eslogan, por ejemplo, dinero primero, bendición después. Eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios, que dice contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pare de sufrir. Venga, que aquí se acaban los sufrimientos. Eso es mentira. Vivimos en un mundo caído. Dice, las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es lo que dice la Biblia. Tu mejor vida ahora. Si tu mejor vida es ahora, estás perdido. Disfrútala porque lo que te espera es el infierno después. Hermano, la mejor vida es cuando estemos con el Señor. Y la Biblia habla de eso. 1 Corintios 2:9, 2 Corintios 12:4-7. Pablo, que fue arrebatado y fue al tercer cielo, dice que vio cosas inefables. Eso quiere decir que tienen cualidades maravillosas. Lo que él vio son inexplicables. Y eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero esta gente dice eso, están perdidos, ¿no? La iglesia con apóstoles y otras con pastoras y una serie de prácticas que realmente no son bíblicas. Fíjese si la iglesia necesita ser reformada. El pragmatismo en este mismo momento está suplantando la autoridad de las Escrituras. Pragmatismo quiere decir que es práctico. Si una cosa es práctica y funciona, eso hay que implementarlo en la iglesia, porque la gente viene con eso, se llena esto aquí. No importa que eso no esté avalado en la palabra de Dios, que no lo enseñe la palabra de Dios. Pero lo que hace falta es que sea práctico y que esto se pueda llenar de personas. Eso es un error. Nosotros tenemos que ser guiados, mis hermanos, por la palabra de Dios únicamente. Y en nuestra iglesia tenemos que hacer las cosas guiados y movidos por la palabra de Dios. Y pedirle siempre al Señor que nos ayude en esto para no deslizarnos. Porque nosotros también corremos el riesgo de deslizarnos. Por eso tenemos que andar siempre con seriedad en relación a este tema. Ahora, ejemplos prácticos de la necesidad de una nueva reforma en la iglesia de hoy, pensando en las Escrituras, sola Escritura. La iglesia evangélica, en teoría, fíjese,
creen en la inspiración, suficiencia, infalibilidad y autoridad de las Escrituras. En teoría, todas lo creen, pero en la práctica no. Cuando usted lo lleva a la práctica, no. En la adoración, como mencionamos hace un momento, hay prácticas extrabíblicas. Hay ordenación de pastoras. La Biblia no aprueba eso. Pero hay iglesias que ya lo han hecho. Iglesias evangélicas. Lo mismo iglesias de las denominaciones históricas. Reformadas, luteranas, bautistas, metodistas, que son las denominaciones históricas. Han ordenado pastoras. Y denominaciones se han dividido por estos también. Otras tienen apóstoles, que no hay apóstoles hoy en nuestros días. Otras aprueban el homosexualismo como una cosa buena, sí, porque tenemos que ser inclusivos. Miren, nosotros no despreciamos a una persona que sea homosexual. No se trata de eso. No lo despreciamos, es un ser humano igual que nosotros, pero eso está mal. Esa práctica la Biblia le llama pecado y es lo que nosotros tenemos que decir. La ideología de género. Iglesias también que están abrazando la ideología de género. Eso nos hace pensar que la iglesia necesita una reforma. Y pudiéramos mencionar más cosas con relación a la fe. Pudiéramos ver algunas. Por ejemplo, en teoría se cree, la iglesia evangélica creen que la salvación es únicamente por la fe. Pero en la práctica creen que la salvación es por obra. Cuando alguien dice, no, porque hizo tal cosa, perdió la salvación. Esa es salvación por obra, porque esa salvación no está descansando en la fe en Cristo, sino que está descansando en tus obras. Eso es catolicismo romano. Escondido, pero es catolicismo romano. Y así cada una de estas solas nosotros le podemos ver cómo la iglesia se ha desviado. Cómo la iglesia ha ido introduciendo prácticas que van en contra de estas solas, de estas verdades, de estos pilares que los reformadores redescubrieron. Y por eso somos llamados vez tras vez a mirar a estas verdades para no ser confundidos. Solo gloria a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que dar la gloria a Dios en todas las cosas. Porque todo es de Él. Y para Él y por Él. Entonces a Él sea dada la gloria. Pero tenemos que tener cuidado, porque es fácil deslizarnos. El sincretismo religioso nos puede desviar de que le demos la gloria a Dios. Irnos detrás de otras prácticas que no están avaladas por la palabra de Dios nos van a llevar a no darle la gloria a Dios. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Hoy mismo estamos cerca de la celebración de Halloween. Esta es una celebración de origen pagano, es una celebración ocultista. Se promueve la hechicería, la brujería. Y está disfrazada con caramelos, con disfraces, para atraer y para involucrar al mayor número de personas posible. Pero esta no es una celebración buena. De hecho, esta no es una celebración en la que los cristianos deban participar. Porque participar de esa celebración realmente nosotros no vamos a estar dándole la gloria a Dios. Esta es una celebración que promueve la cultura de la muerte. Fíjese en sus adornos, las cosas que ponen. Y dígame si no es verdad. Es algo realmente diabólico. Pero muchos creyentes participan de estas festividades. Incluso en este país yo vi una iglesia, y me reservo su nombre, donde no el local de reunión, pero sí por fuera adornaron con los adornos estos de Halloween. De alguna manera tú te estás haciendo eco. Vamos a decir, no, pero yo no tengo nada que ver con eso, yo no enseño. Pero el hecho de participar, tú te haces eco de esa falsa enseñanza. Los cristianos no estamos llamados a participar de esta festividad, hermano.
Algunos apelan que tiene que ver con la libertad de conciencia. Mire, mis hermanos, dice la Biblia en Efesios 5, 11 al 14, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermanos, nosotros no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Detrás de esta festividad hay incluso sacrificio de niños a brujos. Hay prácticas que a lo mejor nosotros no son desconocidas, pero se sabe que las hay. Y usted puede decir, no, pero este disfraz no es un disfraz malo. Pero de alguna manera ya tú estás apoyando esa práctica, aunque el disfraz tuyo sea inofensivo. No, que los caramelos es la forma que la impiedad usa para engañar. Esa es la forma. Dice que Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Él no va a venir con tarrito y con un tridente para meterle miedo. Él se disfraza para poder confundir. Dice Proverbios 19, 27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hay que cesar de oír las enseñanzas, las prácticas que nos pueden llevar a desviarnos de la correcta obediencia a lo que Dios quiere. Y hay muchos pasajes en las Escrituras donde se ataca la hechicería, se ataca la brujería, y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Sí, pastor, fíjese si la festividad de Halloween tiene toda una connotación doctrinal detrás de ella, que por estos días de Halloween Hollywood saca una serie de películas que expresa el fundamento doctrinal de esa celebración. Hace como un año o dos salió esa película Coco, una película que hizo Hollywood con la fiesta de Halloween, donde claramente se enseña que los muertos regresan a la tierra, donde claramente se enseña que los vivos tienen una relación con los muertos, y donde se hace traer todo el recuerdo ese de la muerte sobre los vivos, y se enseñan una serie de prácticas anticristianas. Entonces, obviamente, todo lo que enseña Halloween tiene una oposición frontal al cristianismo. El cristianismo no celebra la muerte es fruto del pecado del hombre. Si uno ve la muerte, cómo se introdujo en el mundo, siempre, la muerte espiritual y la muerte física es una tragedia al género humano, es una tristeza para la humanidad. Y el cristianismo celebra la vida que tenemos en Cristo, la vida espiritual y la vida física. Entonces, obviamente, eso se quiere meter en la conciencia de nuestros hijos, y nosotros no podemos ser inocentes en esto. Quieren adoctrinar a nuestros hijos, quieren tomar el alma de nuestros hijos y enseñarles toda esa doctrina anticristiana. Así mismo es. Fíjese, un minuto más. Usted va y ve los carros con una mano por fuera ensangrentada así. Nosotros no celebramos esa maldad. No debemos, hermano. Eso me habla a mí de violencia, de muerte, de asesinato. No, nosotros celebramos la vida, celebramos a Cristo, que es el que murió y el que resucitó. Entonces debemos seguirle y ser capaces de renunciar a esta práctica. A nuestros hijos tenemos que enseñarle, hermano. Tenemos que enseñarle. Termino con este pensamiento del fundador de la iglesia de Satanás, aquí en los Estados Unidos. Anton LaVey dice que este hombre dijo: me alegro de que los padres cristianos permitan que sus hijos adoren al diablo al menos una noche por año. Al menos una noche por año. Hermano, seamos conscientes y pidámosle a Dios que Él nos ayude para no irnos detrás de esta festividad y de otras que pueden ser también con mucha apariencia de piedad, pero que detrás de ellas reina la maldad, reina Satanás. Cuidémonos de eso. Oremos. Padre, gracias porque tú eres bueno.
Y te rogamos en este momento que tú nos ayudes como iglesia y a cada uno de nosotros como discípulos, para que tanto la vida de esta iglesia como las vidas nuestras puedan estar centradas en tu palabra. Que nuestras prácticas y nuestras vidas puedan ser movidas por cada una de las verdades que tú nos has revelado en ellas. Señor, ayúdanos a ser humildes y ayúdanos a abrazar con toda nuestra fuerza lo que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a crecer más en el amor a ti y a aborrecer más este mundo, para que entonces podamos realmente vivir en santidad. Perdónanos y sigue guiando, Señor, todo lo que nos resta en este día. En el nombre de Jesús. Amén.